Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Habacuc. Estamos en el capítulo 2 y vamos a considerar lo que nos dice el versículo 4. En nuestro programa anterior dijimos que este es el versículo más importante de las Escrituras. Bueno, quizá deberíamos reducir un poco el tono de esa afirmación y más bien decir que es uno de los versículos más importantes de la Escritura. Es el versículo clave para este pequeño libro de Habacuc. También lo encontramos citado en 3 de las grandes epístolas doctrinales que tenemos en el Nuevo Testamento, y en realidad da la clave a esas epístolas. Por tanto, creemos que sería bueno leer este versículo ahora. El versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc dice: «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Se ha hecho mucho tratando de evitar el impacto tremendo que tiene este versículo. Este versículo presenta el tema central de la Biblia. El propósito mismo de la vida y de la muerte se describe aquí. Y los dos caminos que están abiertos para la humanidad se nos presentan aquí también. Hay varias cosas que debemos señalar en cuanto a este versículo y que son de importancia. Él está mencionando aquí los dos grupos de personas que existen en el mundo. La humanidad, ante Dios, está dividida en dos grupos. Están los perdidos y los salvos. Aquellos que han confiado en Dios, que han creído en Dios, y aquellos que no le han creído a Dios. Podemos indicarlo diciendo que de un lado están los santos y del otro los que no lo son. Y esto hace también una división muy marcada para ellos. Veamos lo que tenemos aquí. Dice que Habacuc tiene que ir a su torre de vigía y que allí debe esperar un mensaje. Y este será el gran mensaje de Dios para el profeta. Ese mensaje explicará su trato, es decir, el trato de Dios con los individuos. Explicará la forma de tratar que tiene Dios con las naciones. Y este es un gran principio el que ha señalado aquí. Esto en realidad es un axioma de la Biblia. Usted bien sabe, amigo oyente, que cuando uno estudia geometría, aprende ciertos axiomas que uno acepta, y que no se trata de comprobar. Por ejemplo, se le dice a uno que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Bueno, eso puede ser comprobado con un problema geométrico, pero es un axioma. Y a uno siempre se le permite hacer esa declaración sin necesidad de comprobarla. Uno tiene que probar todo lo demás, pero eso no es necesario probarlo. Asimismo, hay ciertas declaraciones en las Escrituras que son grandes axiomas. Y aquí tenemos uno de ellos. Escuchemos lo que dice la primera parte del versículo 4 de este capítulo 2 de Habacuc. «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece». Este es un grupo de personas. Este es el orgulloso. Estos son aquellos que están tratando de lograr su propia salvación. O deberíamos decir mejor que no lo están logrando. Están viviendo nada más que para el día de hoy. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ellos piensan que la vida es todo y por eso no tienen ningún propósito. No tienen ningún objetivo en la vida. Así es como se nos presenta esto aquí. «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece». Él está equivocado, está en el camino equivocado, está siguiendo un sendero equivocado. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y quizá le sorprenda a usted, amigo oyente, saber que esta clase de gente puede ser encontrada en las iglesias. Son personas que es como si tuvieran almas infladas, como un globo lleno de aire. Se han inflado, se elevan con su orgullo, están corriendo como un río que se dirige a la mar de la destrucción. Caminan tranquilos por el sendero, sin preocuparse, cortando flores a la vera del camino. Andan con calma, y una de las cosas que dicen es que uno no debe preocuparse. Ellos no se preocupan en cuanto a su destino. Se dirigen calmadamente como un río tranquilo que al fin descubre que llega a una mar de destrucción. ¿Y qué ocurre con ellos? Bueno, ese es su fin. La Escritura nunca habla mucho en cuanto a los perdidos, como usted ya habrá notado. El Señor Jesucristo, usted recordará que mencionó una historia en cuanto a un hombre rico y a un hombre pobre llamado Lázaro. Y Él habló de la muerte de ambos. Y el Señor Jesucristo dijo: «Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado». Y en cuanto a Judas, dice, se fue a su propio lugar. Es decir que él murió.
Esa clase de vida, amigo oyente, le lleva a uno a un fin que es la destrucción. El fin es una eternidad perdida, si usted puede aceptar algo así. Ahora, el otro grupo está formado por aquellos que han sido salvos por la fe. Y ellos están andando por el río de la vida hacia la ciudad de Dios y un conocimiento completo. El apóstol Pablo nos dice allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, «Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido». Nosotros hoy no tenemos todas las respuestas, pero andamos por la fe. Entre el momento de la salvación y ese entonces, los salvos andarán por la fe. Entonces conoceremos, pero ahora somos salvos por la fe. Ahora vamos a andar por la fe. Quizá usted no tenga la respuesta ahora, amigo oyente, pero la tendremos algún día. Así es que aquí tenemos a aquellos que tienen un alma llena de orgullo, que deben ser juzgados por ciertos pecados que van a ser mencionados aquí y que van a ser presentados ante nosotros en 5 maneras. Vamos a ver en esta parábola que comienza en el versículo 5 lo que nos dice el profeta. Pero permanezcamos con este versículo 4 unos momentos más, porque este versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc es citado en la epístola a los Romanos, también en la epístola a los Gálatas, y luego en la epístola a los Hebreos, y es la clave para esas 3 epístolas. En primer lugar, queremos observar lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Leamos. «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá». El énfasis en la epístola a los Romanos es en la justificación por la fe, en la salvación. Y nosotros podríamos leerlo de esta manera. El justo, aquel que ha sido justificado por la fe, también vivirá por la fe. Ese es el mensaje más grande que encontramos en la epístola a los Romanos. Cuando leemos la epístola a los Gálatas, encontramos que allí también ha sido citado este versículo en el capítulo 3, versículo 11, de la epístola a los Gálatas, que dice, «Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá». Nuevamente Habacuc es citado aquí, y el énfasis aquí es un poquito diferente. Y la razón es porque si regresamos a ver lo que Pablo está diciendo en el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, notamos que él expresa, «Con Cristo estoy juntamente crucificado». Ahora, ¿cuándo fue crucificado con Cristo? Cuando Cristo murió hace 2000 años. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El énfasis en la epístola a los Romanos era dado a la justificación por la fe, salvación por la fe. Ahora, el énfasis en esta epístola a los Gálatas es en la fe, y no solo en la fe que salva, sino que es una fe en la cual uno vive a través de toda esta vida. Ese es el énfasis aquí. Pasemos ahora a la epístola a los Hebreos. Y en esa epístola, capítulo 10, versículo 38, leemos esto, «Mas el justo vivirá por fe». Ahora, el escritor de esta epístola a los Hebreos está citando del libro de Habacuc, y dice, «Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma». Y el énfasis aquí es en la palabra vivirá. Ahora tomemos estas tremendas palabras, «Mas el justo por su fe vivirá». El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos le da énfasis al justo, a la justificación por la fe o por la salvación. En su epístola a los Gálatas, Pablo le da énfasis a la fe, ya que él dice que el justo vivirá por la fe. El énfasis es sobre la fe, que nosotros no vivimos por la ley. Pablo está diciendo que por la ley ninguno se justifica para con Dios, sino que el justo por la fe vivirá. Y cuando llegamos a la epístola a los Hebreos, allí el énfasis es en vivirá. Y luego de haber citado este versículo en el capítulo 10, versículo 38 de la epístola a los Hebreos,
Él, en el capítulo 11 de Hebreos, nos presenta a hombres y mujeres que han vivido por la fe, y el énfasis es sobre el vivir. Así es que se le da 3 grandes énfasis en las 3 grandes epístolas doctrinales. Por tanto, vemos que a este hombre Habacuc, en este capítulo 2 de su profecía, se le da este maravilloso versículo. Y Habacuc miraba hacia el futuro, y su pregunta es, ¿por qué? Nosotros miramos hacia atrás, a la historia, no hacia el futuro ni a la profecía, pero vemos la respuesta a Habacuc. Dios envió a su pueblo a la cautividad. Él hizo eso y sirvió un propósito, un gran propósito. Y eso le permitió a él traer al Salvador al mundo en el cumplimiento del tiempo. Cuando el apóstol Pablo se encontraba en Antioquía de Pisidia, él predicó lo que nosotros siempre hemos considerado como uno de los mejores sermones que él haya predicado. En el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 37 al 41, queremos leer algo que es de suma importancia. Él dice, «Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre nosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare». Por tanto, el apóstol Pablo los coloca en el único camino a Dios, es decir, por medio de la fe, según dice él. Este es el único camino. Y el mensaje es el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Y qué es lo que usted hace con eso? Usted le acepta a Él como su Salvador personal. Usted confía en Él, y usted anda por fe, no por la ley. Hay tantos hoy que nos están colocando no solo bajo los 10 mandamientos, sino que nos están colocando bajo un sistema legal que han creado ellos mismos. Y hay tantas reglas y normas para la familia, para el esposo, para la esposa y para todo lo demás. Amigo oyente, permítanos decirle hoy que si usted ha sido salvo por fe en el Señor Jesucristo, entonces usted le ama a Él. Y la pregunta que Él le hace a usted, si usted es un hijo de Él, es, ¿me amas? Y si usted le ama, amigo oyente, eso va a resolver el problema. Eso va a permitir que usted ande en el Espíritu, y para andar en el Espíritu, usted será lleno con el Espíritu y tendrá gozo en su corazón. Hará de usted un esposo mejor, hará de usted una esposa mejor, hará de usted un hijo mejor, hará de usted un mejor obrero donde trabaja, hará de usted una persona mejor donde quiera que esté. Quien quiera que sea usted, camina por la fe. Y uno de estos días usted entrará a su propia presencia, a la presencia del Dios Santo, y estaremos en su presencia para siempre jamás. ¡Cuán maravilloso es esto aquí, amigo oyente! Ahora, lo importante que este hombre Habacuc podía decir es, yo he ido a la torre de vigía y voy allí a esperar. Yo confío en aquel que sí tiene la respuesta. Es que, sin fe, amigo oyente, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que nos dice el escritor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Ahora notemos, amigo oyente, que aquí en Habacuc dice que el justo por su fe vivirá. Amigo oyente, Dios le está llamando a usted para que vaya a Él. Y la única manera por la cual usted puede llegar a Él es acercándose por medio de la fe. ¿Qué podemos decir entonces en cuanto a la otra gente? Bueno, él dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Él está equivocado. El profeta va a señalar aquí 5 cosas diferentes. La primera la encontramos en el versículo 5, donde se habla de la embriaguez. Y esa es la forma en que Dios va a juzgar a Babilonia. Vamos a ver esto, Dios mediante, en la próxima oportunidad. Vamos a entrar en más detalles en cuanto a esto. En el versículo 9 podemos leer, «Ay del que codicia injusta ganancia para su casa». La codicia era uno de los grandes pecados de Babilonia, así como también la embriaguez. Luego, en el versículo 12 vemos, «Ay del que edifica la ciudad con sangre, del que funda una ciudad con iniquidad». Amigo oyente, debemos decir que esta gente trató de manera horrible a aquellos que caían en sus manos como cautivos.
Ellos eran notables, se destacaban por su brutalidad. Usted puede leer en el Salmo 137 y ver allí cómo tratan ellos a los hijos de Israel. Ahora, en el versículo 19 se nos dice, «Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate». La idolatría era uno de los grandes pecados de Babilonia también. Tenían 5 grandes pecados. Amigo oyente, el orgullo hace que el hombre se desvíe en estas direcciones. Los lleva a la bebida, los lleva a la codicia y a muchas otras cosas más. Hace de ellos personas crueles, brutales, en la forma en que tratan a los demás. También hace de ellos idólatras. Ahora alguien nos va a decir que ya no existen personas que adoren a los ídolos. Amigo oyente, quizá no sean los mismos ídolos que adoraban a estas personas antes, pero hay muchos que adoran a ídolos en el presente. El dinero es uno de los ídolos más adorados. ¿Cuántos hombres y mujeres en el presente están adorando el sexo? ¿Cuántos hoy están adorando al placer? Todos están tratando de adorar una u otra cosa. Muchas mujeres entregan sus cuerpos, muchos hombres entregan su vida y su honor. Amigo oyente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esa alma se ha inflado, se ha llenado con el orgullo, y esa es la dirección en la cual usted se está dirigiendo. Y ese será su resultado, ese será su fin, una eternidad perdida. El justo por su fe vivirá. Y nosotros podemos esperar hoy. Permanezcamos entonces en nuestra torre de vigía. Dios tiene la respuesta. Cuando uno observa a su alrededor en este mundo, considera que el mundo se ha vuelto loco. Y hay muchas personas que se preguntan, ¿cuál será el resultado? Bueno, nosotros sabemos cuál es el resultado. Nosotros creemos que tenemos por delante días terribles. No queremos presentar un cuadro deprimente, pero ¿a qué otra conclusión podemos llegar al mirar a nuestro alrededor? Usted puede decir, bueno, ustedes son pesimistas. No lo somos, amigo oyente. Somos optimistas. Y un día glorioso se acerca. Nosotros estamos andando por fe, no estamos andando por vista. A nuestro alrededor podemos ver estas cosas que no han cambiado. Pero nosotros tenemos a uno que va a ser el cambiador. El Señor Jesucristo vendrá a la tierra a establecer su reino. Y amigo oyente, Él va a cambiar las cosas. Pero Él va a sacar a su iglesia antes de que Él venga. ¿Cuándo? No lo sabemos. Estamos solamente aquí en la torre del vigía, velando, andando por fe. Amigo oyente, ¿está usted andando por la fe? Esto hace que las cosas sean muy diferentes. Permítanos concluir diciendo que hemos analizado solamente un versículo, pero ha sido un versículo maravilloso. Retornaremos Dios mediante en la continuación de este estudio sobre la profecía de Habacuc en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer todo el capítulo 3 de Habacuc para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.